Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del canal Demencia Conciencia. Hoy día vamos a hablar acerca de la enfermedad de Alzheimer. En capítulos anteriores hemos conversado acerca de qué es lo que significa tener una demencia. Hemos hablado acerca de los síntomas principales y qué es lo que podemos esperar a lo largo del proceso. Solo como un recordatorio, recuerda que la enfermedad de las demencias en general son un cuadro que se caracteriza por cambios en lo cognitivo, es decir, en lo intelectual, pero que también se suma con que cambios en la conducta, en la personalidad, y todo esto es tan importante que la persona ya no puede desarrollar sus actividades de forma independiente y necesita entonces de otra persona. ¿Pero qué es el Alzheimer? ¿Es lo mismo que una demencia? Bueno, demencia es el nombre general, es como el nombre paraguas que vamos a llamar a las personas que presentan estos cambios, pero la causa que puede llevarnos a tener una demencia puede variar. Algunas personas van a tener demencia, por ejemplo, después de un accidente vascular. Otras personas van a tener demencias neurodegenerativas. ¿Qué significa esto? Que la causa de la demencia está porque la neurona misma o regiones del cerebro se enferman y empiezan a morir por una enfermedad del cerebro, dentro del cerebro. Mientras que otras personas a lo mejor van a recibir una intoxicación, una infección o un golpe en la cabeza, lo que llamamos un traumatismo encefalocraniano. Todas estas posibles causas pueden eventualmente, no en todos los casos, en algunos casos sí, pero no en todos, pueden llevar a una demencia. Pero no todas las demencias son Alzheimer, ¿sí? Eso es lo que quiero que entendamos hoy día. El Alzheimer es una forma de demencia y recuerden que el apellido que lleve la demencia lo que va a explicar es la causa. En este caso, cuando digo demencia tipo Alzheimer, digo que es una forma de demencia que tiene ciertas características que son muy típicas. El Alzheimer es una enfermedad que consideramos neurodegenerativa, o sea, la enfermedad está dentro del cerebro y ocurre muerte neuronal a partir del depósito anormal y excesivo de una serie de proteínas que se, digamos, adosan en las neuronas y que ocurre entonces en ciertas regiones muerte de neuronas. Pero no es en cualquier región, no es en todas partes tampoco al principio. Es en una región que llamamos temporal del cerebro. ¿Sabes? La región temporal es la de aquí, cercana al oído, pero no tanto por fuera, sino que hay una región. Si parte del cerebro por la mitad, por dentro, aquí hay una estructura y toda una región que se llama hipocampo y toda la región contigua, ¿sí? Que está en esa zona, que es una zona estratégica para todo nuevo aprendizaje. Toda nueva memoria está sustentada o tiene como una estructura importante esta región hipocampal. Entonces, una persona con Alzheimer, ¿cuál es el primer síntoma que manifiesta habitualmente? Sí, problemas de memoria. Y no son cualquier problema de memoria, es que no es que se le olvida todo. Me refiero con esto a que una persona con Alzheimer perfectamente puede saber, por ejemplo, cuáles son las capitales de distintos países o puede saber, qué sé yo, el significado de las palabras, puede saber, por ejemplo, cuándo parte la primavera, cuándo empieza el otoño, pero va a olvidar aquellas cosas que ha hecho recientemente. A lo mejor no va a recordar el desayuno, a lo mejor no va a recordar qué es lo que hizo el día anterior, si es que estuvo en una fiesta, y es lo que llamamos alteración en la memoria episódica verbal. Si quieres entender más sobre esto, te invito a ver el video sobre algunos mitos de los problemas de memoria que ocurren en Alzheimer, que está también puesto ya en el canal, así que por ahí, si te interesa entender un poco más este tipo de fenómeno, te invito a que revises ese video. Ahora, característicamente una persona con Alzheimer, y a diferencia de otros tipos de Alzheimer, de otros tipos de demencia, perdón, al principio la persona está bastante bien desde el punto de vista social. Es decir, la persona perfectamente logra enganchar en conversación con una persona que está viendo y muchas veces esa persona ni siquiera se da cuenta que tiene un problema. Porque la persona con Alzheimer logra disimular, logra mantener una conversación fluida y de forma tan grata que para el resto es como que estuviera bastante bien, salvo para la familia directa, que se da cuenta que estos problemas de memoria sí son graves y se da cuenta que si es que lo contradecimos en lo que dice, a veces se irrita un poco. Pero para efectos de los demás, muchas veces esto no es tan evidente. Es lo que llamamos como una cáscara de huevo. Se ve duro, pero en realidad es frágil, es una cognición muy frágil y que solamente la persona logra mantener en interacciones cortas con los otros. Pero cuando uno está más tiempo con la persona, es bastante evidente que el problema de memoria es grave, ¿ya? Esta es una enfermedad armónica en su avance, se demora
en evolucionar es lentamente progresiva y el declive habitualmente coincide con la adquisición de habilidades a lo largo de la vida. O sea, así como adquirimos nuestras capacidades desde que nacemos hasta que logramos el desarrollo, asimismo más o menos lo vamos perdiendo. Esto es un concepto que se llama retrogénesis, que fue descrito hace ya varios años por un autor llamado Reisberg, pero que todavía hoy día sigue en uso. Y en el fondo va describiendo cómo a lo mejor al principio, cuando nacemos, somos completamente dependientes, tenemos una sonrisa que no es completamente social, sino que es más bien como refleja, no logramos sostener el cuello. Eso mismo vamos a ver al final de vida en una persona con Alzheimer, cuando ya está en sus etapas terminales. Por supuesto, es una enfermedad muy larga y no todas las personas necesariamente van a llegar a esta etapa, ¿ya? Por lo demás, pues, al principio, además de los problemas de memoria, puede ocurrir que hayan algunas dificultades en el lenguaje, por ejemplo, que le cueste encontrar algunas palabras, puede que tenga algunas dificultades, por ejemplo, también en organizar su rutina, su día a día, y en la medida que avance la enfermedad, por supuesto, ya todas las áreas cognitivas ya se ven afectadas. Esto a diferencia de otras formas de demencia, donde las manifestaciones clínicas son un poquito distintas y espero poder hablarlo más adelante. El Alzheimer que les acabo de describir es el Alzheimer que llamamos de inicio tardío, que es el más típico, es el más común y es el que todos escuchamos y por lo demás es el más frecuente. Pero hay otras formas de Alzheimer que son atípicas, que son de inicio precoz. Este inicio precoz lo describimos entre los 50, 60 años, los 60 años más habitualmente. Esto es temprano dentro de las enfermedades neurodegenerativas, es alguien joven todavía, muchas veces que todavía está trabajando y que puede presentar Alzheimer, pero un Alzheimer que no es exactamente igual al Alzheimer que aparece después. Muchas veces el problema de memoria, si bien es importante, no es lo más grave y podemos observar en cambio alteraciones graves en lenguaje o alteraciones graves, por ejemplo, en la capacidad en que procesamos los objetos o digamos que procesamos la información visual. Esas personas, por ejemplo, pueden tener algo que llamamos agnosia, que es no reconocer los objetos que ven, ¿ya? Todas estas formas atípicas de Alzheimer son raras, no es lo más común y habitualmente se asocia a como antecedentes genéticos. O sea, con esto no me refiero solamente a tengo el antecedente de mi abuelo que tuvo Alzheimer de inicio tardío, que es el típico, no, sino antecedentes de un familiar, madre, padre o digamos hermano, que hayan tenido Alzheimer de inicio precoz. Cuando tenemos ese antecedente hay que poner ojo porque puede haber ahí una carga genética mayor. Y para tranquilizar a las personas que tienen familiares con Alzheimer, yo sé que esto es una pregunta muy frecuente. Normalmente en Alzheimer de inicio tardío, que es este que describí al principio, que es el más frecuente, el peso de la carga genética no es lo más importante. En cambio es más importante el desarrollo que hayas tenido a lo largo de tu vida, de tus capacidades intelectuales, de tu estudio, de la alimentación, el ejercicio. Esos factores van a influir bastante respecto a tu salud cerebral y cómo manifiestas la enfermedad. Te digo esto porque el Alzheimer habitualmente está en el cerebro muchos años antes de que aparezcan los síntomas. Años antes me refiero 20 años antes. Y si está la enfermedad ahí, ¿por qué no tenemos síntomas? Eso tiene que ver con que tu cerebro resiste el daño. ¿Cómo lo resiste? Con algo que llamamos reserva neuronal. Sobre esto vamos a hablar más adelante, pero como un spoiler te digo que tiene que ver con cuánto cuidas tu cerebro a lo largo de la vida. Un cerebro mejor cuidado es un cerebro que mejor va a resistir el efecto de cualquier enfermedad que llegue a ocurrirle en el futuro. Bueno, espero que esta pequeña cápsula te haya servido, que este episodio haya sido de utilidad. Si quieres entender alguna otra cosa sobre el Alzheimer, quieres que hablemos de algún aspecto en particular, déjamelo saber en los comentarios. Te invito a suscribirte además porque estos temas vamos a ir poniendo más cosas sobre otros tipos de demencia y también algunos aspectos sobre prevención. Gracias por acompañarme hasta acá y te espero en un próximo episodio.